Continúan los pronunciamientos de la comunidad internacional en torno a la condena al líder opositor venezolano Leopoldo López. Mientras el Congreso paraguayo ha rechazado la decisión, en Uruguay, dos senadores del oficialista Frente Amplio han calificado como injusta y desproporcionada la sentencia emitida por la jueza Susana Barreiros contra el líder opositor. Por su parte, un total de 5 legisladores mexicanos del Partido Acción Nacional han demandado al gobierno de Peña Nieto que promueva que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sancione a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la organización. Quiero saludar, a propósito de esta información, al senador Rafael Michelini, senador del Partido Nuevo Espacio en Uruguay, además integrante del Frente Amplio. Senador, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Quisiera que nos ampliara lo que ustedes proponen lo que a partir de esta sentencia piensan que debería de hacerse, ¿no?, en relación por lo menos al Uruguay. Mire, primero que nada nosotros condenamos la prisión de Leopoldo López por injusta y porque tener condimentos políticos. Nosotros decimos que las democracias de nuestro hemisferio solucionan sus problemas a través de las elecciones, que no solo tienen que ser justas y transparentes, sino que tienen que permitir que todos los integrantes del oficialismo y de la oposición puedan expresarse libremente, de tal manera que los ciudadanos, en este caso los venezolanos, puedan optar pacíficamente por quién votar. Sabemos que hay elecciones en Venezuela el próximo diciembre, y que Leopoldo López es uno de los referentes de la oposición, que no significa estar de acuerdo o no con él, lo que significa es que los venezolanos tienen todo el derecho a escuchar su opinión como la de otros opositores, como otros políticos oficialistas, y que sea el pueblo venezolano, haciendo uso de su soberanía, quien disponga de quién es el que tenga la razón o cuál es el que sientan que los representa mejor. La condena de 14 años por situaciones que notoriamente no se corresponden con esa condena de 14 años, naturalmente pone de manifiesto que acá hay condimentos y condicionamientos políticos que para la comunidad internacional son inaceptables, y por lo tanto nosotros sumamos nuestra voz en el deseo, la esperanza que el gobierno venezolano nos escuche y que en vez de generar situaciones que pongan todavía aún más en riesgo el proceso electoral, lo afirmen y liberen a Leopoldo López como a un puñado de presos políticos que hay en Venezuela, generando gestos que reconcilien al conjunto del pueblo venezolano y permitan que estas elecciones sean un elemento de paz y de concordia para el conjunto del pueblo venezolano. Senador, es difícil que el gobierno venezolano les escuche. Lo digo porque, por ejemplo, la Cancillería de Chile emitió un comunicado solamente llamando la atención sobre el debido proceso, y la respuesta por parte de Cancillería en Venezuela no fue nada amable, les acusó de injerencistas. Es lo que suele hacer el gobierno de Venezuela cuando existe un pronunciamiento en relación a política interna o a algo que tenga que ver, sobre todo con el caso de Leopoldo López. Es una condena que ha sido calificada, como usted lo decía, es una condena que ha sido calificada de injusta, para muchos desproporcionada, para otros como Human Rights Watch, por ejemplo. Es una condena que además no tiene asidero porque es un juicio donde no se dejaron presentar las pruebas de la defensa, y donde quienes han tenido la oportunidad de ver el expediente dicen que no hay causa probatoria para tener una sentencia similar. La pregunta ante estos hechos es, ¿dónde
termina la injerencia y comienza la indiferencia, o al contrario? Mire, primero que nada, nosotros levantamos nuestra voz sumándola a otros, con la esperanza de que el gobierno venezolano nos escuche. Si fuera solo un senador uruguayo, pero por lo que usted me dice, son muchas voces en el continente latinoamericano que expresan preocupación sobre esta condena. Naturalmente que las primeras reacciones de un país, y es lógico y en parte legítimo, de decir, bueno, no se metan en lo que es las situaciones o decisiones internas de nuestros países. Pero cuando se ve este proceso con más detenimiento y cuando se ven que la defensa no pudo presentar todos sus descargos, notoriamente que el concierto internacional y que la comunidad internacional esté preocupado por esto, va a llamar a la reflexión del gobierno venezolano. Pero si así no fuera, el gobierno venezolano se mantuviera de aquí a las elecciones en una actitud, en mi opinión equivocada, de no escuchar a esa comunidad internacional, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Quedarnos callados? ¿Ser indiferentes? ¿No hablar? A mí me parece que eso no es la actitud que tenemos que tener. La actitud que ayuda al gobierno venezolano y al pueblo venezolano es que nosotros levantemos nuestra voz para indicar que el camino de gestos o de condenas a dirigentes políticos venezolanos no es el camino de la paz, ni es el camino de la concordia, ni es el camino del reencuentro de los venezolanos. Fíjese usted que cuando uno mira para atrás, los gobiernos pasan, lo que no pasa son los países y los pueblos. Entonces, lo mejor es que el sistema democrático venezolano funcione a plenitud, todos se puedan expresar y que el pueblo venezolano luego elija quiénes son, en este caso, los parlamentarios que lo van a representar. Si así no fuera, tarde o temprano, ya no la comunidad internacional, sino el propio pueblo venezolano va a condenar actitudes que sean injustas o violatorias de los derechos humanos o que ponga en cierta manera en riesgo el debido proceso que cualquier juicio justo debe tener. Por lo tanto, sin estridencia, sin meternos en los asuntos internos, siendo respetuosos de la democracia venezolana, levantamos nuestra voz diciendo que el camino que Venezuela y el gobierno de Venezuela deben tomar no es tratar a través de condenas de callar la voz de los dirigentes de la oposición, sino que al revés, es que todo el mundo se pueda expresar y que en definitiva el pueblo venezolano en diciembre de este año exprese su voz de quienes los van a representar en el Parlamento. Quiero darle las gracias al senador Rafael Michelini, presidente del Partido Nuevo Espacio. Gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a todos ustedes. Buena tarde.